Tú quieres, papá, hacer una cosa en cada uno de nosotros. Hazla, Señor. Hazla, papá. Yo me levanto contra todo espíritu de confusión y de contradicción y yo lo reprendo y yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, llena este lugar de ti, llena este lugar de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Señor, muévete en medio de nosotros, papá, y háblanos. Háblanos, dile, Señor, háblame. Dile, Señor, habla a mi vida, Señor, háblame, Señor. Que yo no salga de la misma manera que he entrado. Que yo no salga de la misma manera que he entrado. Señor, háblame. En el nombre de Jesús, papá, yo te doy gracias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor esté con todos. Sean bendecidos, tú puedes sentarte. Yo voy a seguir esta enseñanza, esta palabra que hemos estado dando, que el pastor ha estado hablando. Amén. El celo por tu casa me consume. 2. Amén. La parte 2. El celo por tu casa me consume. 2. Amén. La parte 2. Hermanos, tú sabes que nuestro Señor Jesús fue violentamente acusado, le insultaron. Hermanos, hasta lo buscaron para irle a apedrear. Hasta le han dicho de todos los nombres que existen sobre la tierra, pero nunca hemos visto, nunca hemos leído que Él respondió a uno de estos. O que Él, hermanos, mostró algo acerca de esto que se le hacía. Amén. Nuestro Señor Jesús nunca reaccionó. Nunca reaccionó. Hermano, hasta le llamaron el nombre, que se puede decir el nombre más feo que pueden decir una persona, es compararla con Satanás. Le llamaron a nuestro Señor, tú eres Belzebú, tú eres Satanás. Pero hermanos, no hemos visto una reacción en esto fuerte que se lo han dicho, que Jesús ha sacado de sí. No hemos visto. Hemos visto al contrario, que le han dado aquí y Él ha puesto la mejilla aquí. Pero no hemos visto su reacción. Pero hermanos, la cosa por la cual sacó lo que estaba en el interior de nuestro Señor, la cosa que lo hizo exclamarse, la cosa que le hizo llenarse de celo, como decir, de coraje, hasta buscar la manera, hermanos, de pegar al ser humano, fue por el templo. Amén. Fue por la casa de Dios. Amén. Hermanos, cuando Jesús fue y vio que la casa de su padre la estaban convirtiendo en un mercado, hermanos, Jesús se llenó de un celo. Dice que se llenó de un coraje, hasta se fabricó cuerdas, látigo, para ir a azotar, para que las personas se dieran cuenta que lo que están haciendo no está bien. Hermanos, para que las personas se asustaran de lo que estaban haciendo. Jesús no podía llegar a entender que la casa de mi papá la van a tratar así. La casa de oración la van a tratar así, como mercados. Hemos visto ahí su reacción. Hemos visto ahí, hermanos, que esa era la cosa que Él más amaba. Que esa era la cosa por la cual podía hasta caerse a puño con una persona. Era por el templo. La cosa que tú más amas, la cosa que tú dices que tú más amas, que alguien la toque para que tú veas cómo te va a salir hasta lo que ni está escrito. Amén. Hasta que te miren así a la mujer que tú amas, que otro la mire así, tú vas a decirle por qué tú la has mirado. Ajá. El simple hecho de que la mire, o al hombre, y porque te estás acercando mucho, ahí se va a poner la mujer en el medio para decir, es mío, es mi marido, estamos casados,
ahí va a tomar posición y va a sacar todo. Porque eso es lo que ella dice y eso es lo que él dice, que esto es intocable. Nadie lo puede tocar, tengas el nombre que tenga. Amén. Tú no tocas aquí. Amén, amén. Hermanos, fue la única cosa que hizo reaccionar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue la cosa que hemos visto, vamos a decir, la violencia o la expresión de celo de nuestro Señor Jesús. Fue la casa de su Padre. Amén. Fue la casa de su Padre. Hermano, y te voy a decir una cosa. La Biblia nos dice que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia me dice que si yo digo que yo soy de Él y que yo ando con Él, entonces yo debo hacer como Él ha hecho en la tierra. Y eso no exime la casa de Dios. Amén. Es el paso que Él hizo, es el mismo que yo debo hacer. Amén. Pero ¿por qué no nos duele la casa de nuestro Padre? Amén. Amén. ¿Por qué no nos arde nuestro corazón por la casa de nuestro Dios? Porque otros no se molestan ni se inmutan cuando ven grietas, cuando ven una pintura así, cuando ven que la cosa no está bien colocada. ¿Por qué no se inmutan? Porque no es la cosa que aman. Mientras que si tú eres hijo de Dios, mientras que si Jesús es tu Señor, tú debes hacer como Él ha hecho. Amén. Eso tiene que estar en nosotros. El verdadero amor por su casa, por su templo. Por eso Isaías decía que el celo por su casa me consume. Es que no puedo soportar. Amén. No puedo aceptar que la casa de mi papá la traten así. Amén. Amén. Si nosotros, si tú y yo somos hijos de Dios, es así que nosotros debemos portarnos Amén. como Jesús lo hizo. Cuando se trata del templo, Amén. cuando se trata de la casa de nuestro papá, de nuestro Dios. Amén. Yo te voy a seguir esta predicación, esta palabra que nos dio el apóstol. Yo la voy a seguir, pero yo te quiero llevar un poquito a la historia, al hecho real que pasó antes de llegar a Esdras. Amén. Los judíos, ya en Segunda de Crónicas, ya finalizando, cuando estaban estos reyes Joacim, Sedequías, en esos últimos tiempos, estos reyes empezaron a hacer cosas en contra de Dios. Estos reyes empezaron a rebelarse en contra de Dios. No querían aceptar lo que Dios mandaba o lo que Dios decía. Amén. El último de estos reyes se llamaba Sedequías. Sedequías, la Biblia dice en Segunda de Crónicas, si tú quieres tú te puedes meter en el último capítulo 32, 31, tú puedes meterte. Sedequías, dice la Biblia, que no quería humillarse delante del profeta Jeremías. Amén. No quería aceptar lo que Jeremías le decía que debía hacer. Era tanta la rebeldía que había en el pueblo, hermano, que hasta los reyes que veían a los profetas, y era como ver a Dios, porque el profeta es la representación de Dios en la tierra. En aquel tiempo eran profetas, sacerdotes, todo esto. Amén. En estos tiempos el Señor ha hablado de 5 ministerios, pero en aquel tiempo, hermanos, eran los profetas, aquellos portavoces de lo que Dios quería hacer. Sedequías no quería humillarse delante de Jeremías. Hermanos, y empezó el pueblo a pecar de una manera exagerada. El pueblo empezó a decir, pues yo voy a hacer como hacen los de Moab. Y empezaron a imitar a las demás naciones, pero dentro del pueblo de Israel. Amén. Entonces metieron todas las costumbres de los demás pueblos ahí en Israel. Entonces ya el linaje, todo esto se perdió, estaba todo ya perdido porque no querían escuchar más. Hermanos, se rebelaron
Dios, aún así, que ellos se habían tomado las tradiciones, las culturas de las demás naciones, aún así Dios seguía mandando profetas para que les hablaran. Amén. Y ellos, dice la Biblia, que cuando veían que los profetas venían a hablarle, se reían de ellos, Amén. se burlaban de los profetas, menospreciaban a los profetas que hablaban de parte de Dios. Cuando venían a decirles, deja estos caminos, volver con el Señor, ellos se reían, decían, ¿de qué hablas? Hasta muchos los mataron. Y cuando Dios vio que verdaderamente no se podía hacer nada, porque si están matando a los que yo envío, es como si me lo están haciendo a mí. Amén. Hermanos, la ira de Dios se encendió Amén. y dijo, se acabó. Amén. Se irán todos a cautividad. Levantó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Amén. y lo trajo a Jerusalén, a Israel. Hermanos, cogió a este rey y lo encadenó. Llevó a todos los judíos a cautividad. Y hubieron personas de los judíos que se resistieron al cautiverio. Muchos jóvenes murieron por no ir a la cautividad. Los mataron porque se resistieron a ir a Babilonia. Jóvenes, doncellas, las mataron. Ancianos, los mataron. Hubo muchas personas que murieron porque se resistieron diciendo, nosotros no nos movemos de nuestro país. Sí, sí. Pero una gran multitud fue llevada a cautividad, a Babilonia. Amén. Hermanos, y pasaron ahí muchos años y años, décadas. Amén. Reyes tras reyes estaban ahí en cautividad. Vamos a leer Esdras 1. Amén. Hermanos, este pueblo de Israel, todos aquellos que se resistieron murieron ahí, pero muchos fueron llevados. Amén. Muchos fueron llevados a cautividad. Y después de muchos años, Dios levantó un rey. En Esdras 1, del 1 al 4, vamos a leerlo. Amén. 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Amén. Hermanos, cuando tú has leído, amén, tú has leído, y una de las primeras palabras que dice es que Dios despertó el espíritu del rey Ciro. Dios despertó el espíritu del rey Ciro en su primer año, hermanos, como empezando su reinado, Dios fue a él y despertó el espíritu del rey Ciro, rey de Persia. Hermanos, y lo despertó. Yo te hago esta pregunta: ¿lo despertó por qué? Amén. ¿Lo despertó por qué? Amén. ¿Por qué Dios fue a despertar algo en este rey? Segundo, ¿quién es este rey? ¿Y por qué Dios se fue a este rey? Hermanos, ¿por qué Dios fue a despertar el espíritu de él? ¿Y para qué? Amén. ¿Y para qué?
es un rey pagano. Es un rey pagano. Es un rey que no es judío. Amén. No es judío. Es un rey esclavista porque hay esclavo en su reinado. Hay personas que están dentro de su nación como esclavos. Y Dios va y le dice al rey Ciro: ve a hacer qué, ¿por qué lo llama? ¿Cuál es el objetivo con el que lo despierta? ¿Por qué Dios va de noche a esta persona? ¿Por qué Dios va a hablarle a él, a un pagano? A un pagano, a una persona que no tiene las leyes de Dios en su corazón, a una persona que no ora a este Dios, al Dios, porque le llama el Dios de los cielos. ¿Por qué Dios puede ir a un pagano? ¿Y con qué plan? Le dice: ve a edificar mi casa, ve a edificar mi templo, ve a Jerusalén y edifica este templo. A un rey pagano. Y este rey se levanta. Este rey empieza a escribir cartas. Este rey empieza a pregonar por toda Babilonia de que todo aquel que es este Dios de los cielos es su Dios, y todo aquel que es de ahí, de Jerusalén, la única forma para que tú salgas de tu esclavitud, la única forma para que tú salgas del cautiverio, la única forma de la que yo, el rey Ciro, te deje salir de Babilonia, es para que vayas a edificar el templo en Jerusalén. De otra manera tú no sales de Babilonia. Amén. Y lo dice. Te lo voy a leer. Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. El rey dice: yo, el más grande de este país, de esta nación, te dejaré salir a ti, judío, que yo te tengo en cautividad, con cadena, encerrado, atado. La única forma que esas cadenas se caerán es porque tú te vas a levantar para ir a edificar templo en Jerusalén. De otra manera, tú no cuentes con que yo te voy a dejar salir del cautiverio. Por eso dice: quien sea de ahí, quien quiera ir, que sea para edificar casa. No es para que tú vayas ahí ahora a ver la casa que se prendió en llama y en fuego. No. Porque cuando, hermanos, el rey Nabucodonosor entró, prendió fuego a todo. Sacó todos los tesoros del templo y prendió fuego al templo, a sus puertas, a todo. La casa de oración, el templo que estaba en Jerusalén, estaba destruido. Y el rey Ciro, Dios le dice: levántate. Despertó su espíritu. Hermano, es muy fuerte que Dios vaya a un pagano, porque el apóstol nos estaba revelando de la manera que Dios utiliza a los paganos, de la manera que Dios utiliza a los paganos para hacer Él su plan, para coger de lo que ellos tienen para el Dios. Nos está llevando a esta dimensión para que cada uno entienda. Hermanos, el rey Ciro dice: si tú quieres que esas cadenas se caigan de ti, es para edificar templo. De otra manera, no cuentes con que vas a salir de Babilonia. Amén. No cuentes con que vas a salir de Babilonia. Yo te voy a decir una cosa. Tú piensas
que Dios se ha ido a un pagano así para que edifique el templo? ¿Tú piensas que Dios no tiene la provisión, hermanos, en su mano para que se edifique este lugar? Amén. Para que se edifique esta casa de oración. El único lugar, hermanos, el único lugar en la tierra en el que Dios está en los cielos y Él quiere sentir este olor como incienso que sube, hermanos, es de su casa, Amén. es de la iglesia, es del templo. Amén. Como si tú quieres verdaderamente edificar, como Él no va a proveer los medios necesarios. Si es desde el templo que se levanta este incienso a los cielos y llega a Él, si es desde el templo, hermano, que se levanta oración, si es desde el templo que se levantan estas adoraciones, estas alabanzas, estos cánticos, como dice la Biblia, que Él se mueve a través de esto. Si es desde su templo, hermanos, que se hacen estos cultos, estas adoraciones, ¿cómo tú piensas que Él no va a proveer para que eso se realice? Si Él lo que más le place es poder ver este lugar vivo, con la lámpara encendida. Mira lo que dice Esdras 5. Te voy a llevar a la segunda parte. Hermanos, yo te repito, este pueblo, la única forma, la única manera de salir de la esclavitud era para ir a edificar templo. Amén. ¿Tú recuerdas que la Biblia dice que el clamor, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, subió a Él envió a alguien? Pero tú has escuchado aquí que por amor a su pueblo, Él ha intervenido para que los libere. ¿Tú has escuchado que por amor a su pueblo, Él despertó a Ciro para que los liberara? ¿Tú has escuchado que es por el clamor y la oración que han ellos, por la opresión que estaban en Babilonia, Dios ha descendido para que ellos fueran liberados? No. ¿Tú has escuchado? ¿Tú has leído? Pero en Egipto sí. Pero esta vez no fue así. Dios no lo hizo por amor a su pueblo, no. Dios no lo hizo por amor a los judíos, no. Dios no lo hizo por amor a las oraciones que estaban haciendo, no. Dios no lo hizo porque estaban sufriendo en cautividad, no. Dios despertó el espíritu de Ciro, hermano, por amor a su casa, a su templo. Dios se desplazó de su reino para ir delante de un pagano. Fue por amor a su casa, porque tienen que ir a edificar templo. Por eso Dios reaccionó, despertó. No fue por las oraciones de los judíos. No fue porque ellos estaban sufriendo ahí en cautividad, como otras veces ha pasado. Esta vez, Dios fue por su casa, por su templo. Amén. Esdras 5, el mismo 1:5, versículo 5. Amén. 5, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Tú ves que la única forma en la que ellos iban a salir de Babilonia era por la casa de Dios, era por ir a edificar el templo. Sigue. 6. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas,
además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. El pastor nos llevaba, el apóstol nos llevaba a una dimensión en la que él nos decía que Dios mismo dice, ve a tu vecino. Amén. Ve a tu vecino, porque uno dice, yo no tengo. Hermano, si es para la casa de Dios, Dios sabe dónde Él saca. Amén. No eres tú que le va a decir dónde va a sacar. Amén. El pastor nos está llevando, el apóstol nos está llevando, hermanos, para que cada uno se abra su entendimiento. Amén. Y todo está aquí. Amén. El rey Ciro dijo, ir a edificar. ¿Quién lo vaya a hacer? Se levantaron todos y dijeron, nosotros vamos. Ahora fueron ¿a quién? A sus vecinos. Amén. A pedirle. Fueron a sus vecinos a pedirle. ¿Le dieron o no les dieron? Amén. Le dieron. ¿Les dieron? Amén. ¿Les dieron por qué? Hermano, porque es mandato de Dios. Amén. Porque cuando Dios dice, eso yo lo quiero hacer, Amén. y tú estás a por eso, Él provee los medios para eso. Amén. Él toca el corazón del pagano y hace que no te pueda decir no. Lee el 6, el 7. 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. 8. No, mira el 11. 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Estoy escuchando? Para decirte que todos eran esclavos, los que subieron. Todos aquellos que dijeron, nosotros vamos, todos eran cautivos, todos eran esclavos, todos eran prisioneros. Los que se levantaron y dijeron, yo iré, hermanos, Dios proveyó de esta cantidad Aleluya. inmensa para ir a edificar su templo. Pero todos no eran esclavos. ¿Un esclavo tiene medios? Pero hermanos, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dice, ve a tu vecino, ve a tu vecina. Más el rey sacó todo lo que se había robado. Amén. Sacó todo lo que se había robado y lo había entregado. Hoy te vamos a explicar. Te vamos a explicar un gran misterio. Amén. Un gran misterio importante sobre tu vida. Un gran misterio sobre tu vida. Que si tú lo vas a captar, hermano, entonces tú vas a ser verdaderamente una persona. Una persona que tú vas a escuchar. Dios, hermanos, Dios los sacó de la cautividad. Amén. Dios los sacó de la cautividad. Dios rompió sus cadenas. Amén. Dios, hermanos, quitó estas ataduras que estaban en los judíos. Esta opresión la quitó, no por lo que ellos eran. Amén. Lo hizo por una razón. Amén. Lo hizo por una razón. Yo te voy a decir, ¿tú sabes por qué tú no llegas a fin de mes? Con todo lo que tú trabajas, tú no llegas a fin de mes. ¿Tú sabes por qué tú almacenas y almacenas, pero al final es como agua en tu mano? No lo puedes atrapar porque todo se va. ¿Tú sabes por qué tú tienes un gran sueldo, pero entra 30 y el 1 ya no tienes más? ¿Tú sabes por qué no se puede quedar nada más en tu mano? Porque no hay, hermano, en tus finanzas. Porque tus proyectos que tú empiezas nunca los acabas. Porque te faltan medios para acabarlo. ¿Tú sabes por qué estas cosas te suceden? Te pasan. Es porque el enemigo te tiene en cautividad. Amén. Tiene cautividad sobre tus finanzas. Tus finanzas Él las tiene atadas. Amén. Amén.
Tus finanzas Él las tiene atada, bloqueada, encadenada. Hermanos, Dios los sacó de la cautividad a ellos. No fue por lo que ellos son, era por una razón. Y la razón por la cual Dios fue a romper sus cadenas, fue a quitar esta cautividad, hermanos, fue por su casa, por su templo. Amén. Dios los liberó, fue por su casa, por su templo. ¿Vais a ir a edificarme? Entonces yo rompo estas cadenas. ¿Vais a ir a construir templo? Entonces yo libero vuestra vida. Si no lo hacéis, entonces quedaros como esclavos en Babilonia. Los que lo vais a hacer, poneros aquí. Yo cortaré vuestras cadenas. Y vais a ir y vais a edificar mi templo. Y se va a cumplir esta palabra del profeta Jeremías que habló. Amén. Hoy es el día en el que Dios va a liberar tus finanzas. Sí. Hoy es el día en el que Dios va a romper esta cosa de atadura que está en tu vida. Porque, hermanos, yo te voy a decir una cosa. Tú no ves la prosperidad verdaderamente, económicamente, materialmente. No la puedes llegar a ver, hermanos, porque el enemigo la tiene atada, la tiene presa. Entonces tú piensas que porque pagas el piso, otros viven atormentados por pagar un piso, porque el diablo te tiene cautivo. Viven atormentados porque no saben cómo van a ser a fin de mes. Es esto, es la atadura. Estás cautivo, estás encadenado. Y esto no se quita con oración. Esta cautividad no se quita con oración. Esta cautividad no se quita con ayuno. Amén. Esta cautividad no se quita con oración. No se quita con ayuno. Se quita con una sola cosa. Esa cautividad solo se puede quitar con una sola cosa. Con una sola cosa se puede quitar. Esa cautividad Dios la va a romper de ti por una sola razón. Por una sola razón. Dime, ¿cuál es esa razón? Dímelo y yo te la voy a decir. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es esa razón? Hermanos, la única razón por la que Dios va a liberar tus finanzas. La única razón por la que Dios va a liberar tus finanzas. Estas deudas increíbles que tú tienes. Porque muchos tienen deudas. Y no pueden respirar. Estás cautivo, tus finanzas están presas, están selladas. Otros no pueden llegar a fin de mes, está bloqueado. Hermano, la única razón por la que esto puede pasar es solo por una razón, por una cosa que Dios lo va a hacer. Es por su obra, es por la misión. ¿Y qué es lo que significa la misión? Hermano, es verdaderamente participar en todo lo necesario, todo lo que necesita de Dios, la iglesia de Dios. Todo significa, hermanos, dar a los pobres, a los necesitados, contribuir a todo lo bueno en esta iglesia, amén, contribuir a todas las cosas que hacen falta en la obra, en el ministerio. Contribuir a todo lo que el ministerio necesita. Todo lo que el ministerio necesita. Hermanos, entonces tus finanzas Dios lo va a abrir. Dios la va a abrir. ¿Por qué? Porque
tú vas a ir diciendo, Señor, yo voy, pero para tu obra. Entonces, yo voy a liberarte de esta cautividad. Yo voy a abrir tus finanzas, porque tú vas a ir a hacer con lo que tú tienes mi obra. Lo que yo necesito, lo que yo quiero. Hermano, Dios no arruina a nadie. Por eso Él dice que cuando tú te dejas, Él te va a decir cómo vas a hacer para tener lo que Él quiere. Amén. Él te va a decir cómo hacer, cómo gestionarlo. La Biblia dice, hermano, tú has visto cómo cuando Él los enviaba a pelear con los demás pueblos, los destruían, y Dios decía, los bienes de ellos no los toquéis, que ninguno se lleve nada, llevarlo al templo. Otras veces decía, tú ves lo de este pueblo, cogerlo, llevarlo, cada uno, tomar de lo que hay ahí. ¿Por qué Dios puede decir una vez sí, una vez no? ¿O por qué lo hace? ¿O por qué dice, no lo cojáis vosotros, yo lo cogeré? Otros dicen, no, es porque haya idolatría. No es por la idolatría de esos bienes. ¿Por qué? Hermanos, Dios coge todas las veces que Dios ha cogido estos botines. Siempre ha contribuido para todo lo del templo. Lo ha utilizado siempre para el templo, para la iglesia, para la casa, para la edificación, para todo lo que se necesitaba en el templo. Dios lo utilizaba para los necesitados. Dios utilizaba de esto, y antes los sacerdotes oraban y purificaban todos estos medios. ¿Cómo unas personas aceptan al Señor hoy y han llevado una vida del mundo corrupta, sucia, mala? Aceptan al Señor en su corazón hoy. Otro religioso va a decir, él tiene que coger todo lo que él robó y estafó y lo tiene que entregar. Sí, porque los religiosos son así. Los que no entienden. Porque Dios puede tocar a un pagano, a un drogadicto, a un narco, a una persona que está metida en estas cosas, pero Saqueo ¿no era un estafador? Saqueo era un estafador de clase, pero era un estafador de clase. ¿Y qué pasó con su finanza? Dios cambió la maldición en bendición. Dios utiliza esos bienes de estos paganos, hermano, para que contribuya a toda obra buena en su reino. Dios cambia la maldición en bendición. Dios lo hace. Por eso en esta noche Dios quiere liberar tus finanzas. Dios quiere liberar tus finanzas, pero tú tienes que saber que si Él te libera es la condición. Así como el rey Ciro se levantó para decir, la única forma en la que vosotros vais a poder salir de aquí, de esta esclavitud, es para edificar templo. Es para ir a Jerusalén a edificar templo. Entonces, si tú quieres que tu vida financiera sea desbloqueada, hermanos, es para la obra, es para la bendición. Entonces, sí, tú vas a ver que tus finanzas te van a abrir. ¿Vale? Por eso, yo te he dicho, te vamos a hablar de un misterio muy importante en esta noche, porque yo sé que el apóstol también va a venir. Hermanos, es así, no hay dos. Dios va a desbloquearlo hoy. Dios va a quitarlo hoy. Dios va a liberar, va a romper esta atadura, estas cadenas, esto que ata a la persona y no puede llegar a dar al templo. Hermanos, es porque el enemigo te había atado, te había bloqueado. ¿Por qué? Hermanos, por muchas cosas. Amén. Pero si tú hoy quieres ser libre, es para la misión, es para toda buena obra en el reino de Dios, es para que todo lo que tú vas a ganar a partir de hoy, hermano, acompañes en todo
con acción de gracia al Señor y a su obra. Amén. La riqueza que Dios te va a dar es para que tú acompañes siempre tus acciones de gracia sobre la iglesia, sobre tu reino, sobre los necesitados, sobre los pobres, los que necesitan. Tú me has entendido, de lo contrario no lo va a hacer. Tú vas a ver que otros sí, otros no. Pero hoy, hermanos, nuestro deseo es que sean todos. Amén. Ponte de pie. Amén. Yo te digo a 100%, Dios se ha levantado para liberar las finanzas de su pueblo. Dios se ha levantado para levantar, hermanos, estas finanzas, para romper estas cadenas, estas ataduras. Pero la condición es como el rey Ciro ha dicho a Babilonia, a los judíos que estaban ahí, es para edificar casa, ¿eh? Estas cadenas que van a caer hoy es para edificar casa, ¿eh? Si no, nadie sale de aquí. Cadenas se va a romper, ataduras se va a romper, pero es para que tus proyectos siempre esté la iglesia, la casa de Dios, donde día y noche estamos orando, donde día y noche estamos levantando incienso a los cielos, adorando, donde está el trono de tu papá, de tu Dios. Por eso, hermano, Jesús se llenó de celo, diciendo: la casa de mi papá tiene que ser la mejor, tiene que ser lo más grande. Así como tú te puedes levantar con coraje y decir: en mi barriado, mi casa será la más grande y me la más grande. A todos aquellos que se rieron de nosotros, deja eso se lo va a comer otro. Edifica casa para tu Dios, edifica casa para tu Dios, contribuye a la necesidad de la casa de Dios. Amén. Vamos a orar. Presenta tu vida y tú dile: Señor, gracias, porque yo sé que hoy tú has traído liberación a mi vida. Libérame. Empezá a orar. Dile: Señor, libérame. Prepara tu corazón. Tú mismo ve preparando tu corazón. Cierra tus ojos y ora.